Bueno, pues muchas gracias. Yo la verdad que prefiero estar de pie, así que voy a intentar no moverme mucho, pero bueno, lo primero, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación a participar aquí. Como parte de la Fundación Bertelsmann y de este espacio, pues no puedo estar más contenta de ver todas estas sillas llenas y de dedicar una jornada, una mañana entera, a compartir experiencias sobre iniciativas, proyectos relacionados con la empleabilidad, el emprendimiento y la inclusión social, que son temas que nos preocupan y ocupan a todos los que estamos aquí. Así que, bueno, daros una pincelada muy rápida de quiénes somos. Somos una fundación de origen alemán, pero llevamos 20 años, más de 20 años de hecho, trabajando en proyectos culturales, educativos y de innovación social en España. Desde 2014 trabajamos bajo el lema del empleo juvenil y desarrollamos dos proyectos muy concretos: el impulso de la formación profesional dual de calidad y la orientación académico-profesional de calidad. Y este es el zoom que voy a hacer hoy. Y os quiero compartir un modelo Excellence, un modelo de referencia en orientación basado en estándares internacionales que hemos desarrollado en los últimos años. Pero para llegar a este punto me voy a remontar un poquito más atrás. Como os decía, llevamos muchos años trabajando en el ámbito de la orientación académico-profesional y partiendo de la premisa de que la orientación es cosa de todos. No es solo la orientación de los jóvenes, sobre todo estudiantes de secundaria, no depende solo del departamento de orientación de los centros educativos, sino que desde las familias, desde el centro educativo en su conjunto, la administración pública, empresas y otras instituciones, tenemos mucha responsabilidad y mucho que aportar. También creemos que la orientación debe ser un proceso temprano, ya que bueno, todos sabemos que el entorno laboral es cada vez más líquido, más complejo y cambiante. Por eso pensamos que entrenar la competencia orientadora en los alumnos pues les hará ser capaces de ir ajustando expectativas, oportunidades y de ir reorientándose a lo largo de la vida. El concepto del aprendizaje a lo largo de la vida hace ya muchos años que lo tenemos muy interiorizado, pues nosotros queremos poner sobre la mesa también este concepto de orientación a lo largo de la vida, porque es así la realidad que nos ha tocado vivir. Y dicho esto, voy a entrar al grano. Durante los primeros años, bueno, voy a pasar aquí que molesta un poco menos la luz. Durante los primeros años nos dedicamos sobre todo a desarrollar materiales y recursos que ayudasen a los centros educativos, a las familias y a los propios jóvenes a mejorar la orientación. Y yendo un poquito más allá, en 2017 iniciamos un proceso de investigación para identificar buenas prácticas a nivel internacional. ¿Qué están haciendo otros países que hacen muy bien la orientación académico-profesional? Y así es como descubrimos el modelo Good Career Guidance impulsado por la Fundación Gatsby. Ahora os contaré un poquito en profundidad, pero ya os avanzo que desde ese momento iniciamos un proceso de contacto, colaboración y adaptación de todo ese modelo y ese proceso y ese modelo de éxito en Reino Unido, cómo iniciamos un proceso de adaptación al contexto español y bueno, que recientemente hemos iniciado. Básicamente, el modelo Good Career Guidance lo que propone es un marco de referencia de calidad en la orientación. La orientación habitualmente es un concepto un poco difuso, está muy fragmentado, entonces los centros educativos y la sociedad en general necesitan saber a qué nos referimos con orientación académico-profesional. Para ello, hicieron una investigación también en los países de la OCDE e identificaron 6 países que lo hacían muy bien. Esos países fueron Canadá, a ver si lo recuerdo, Canadá, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Irlanda y Hong Kong. Y entonces vieron cuáles eran las claves del éxito en cada uno de estos países para desarrollar lo que acabó siendo los Gatsby Benchmark. Digamos que son 8 áreas muy concretas que todo el mundo puede identificar muy bien qué hay que hacer para trabajar en cada una de ellas. Una vez definido el marco de actuación,
también se dieron cuenta de que hacía falta, para que esto funcionase realmente a nivel sistémico en los centros educativos, que hacía falta una nueva figura profesional en el ámbito de la orientación. Una figura que complementase a esa figura de los orientadores y orientadoras de los centros educativos, que ya sabemos cuáles son sus tareas, y que asumiese unas funciones de liderazgo, coordinación, para que la orientación fuese un eje transversal y un pilar del proyecto educativo de los centros, y sobre todo para abrir las puertas del centro al exterior y establecer relaciones con organizaciones, empresas, asociaciones sectoriales del entorno para poder generar actividades y oportunidades reales que los alumnos y las alumnas pudiesen asistir a empresas, hacer visitas a empresas, estancias formativas y relacionarse con profesionales realmente en activo. Bueno, este fue la figura, la denominaron como Career Leader, que seguro que os suena a muchos. Para testar la validez y cuál era la repercusión de este proyecto, pusieron en marcha un piloto en 16 escuelas del noreste de Inglaterra. La zona y las escuelas no fue una elección casual, sino que se trataba de escuelas en contextos socioeconómicos de perfil bajo, con situaciones de vulnerabilidad y abandono escolar, y entonces el proyecto no solo era un mandato de por qué hay que hacer las cosas bien y cómo se hacen, sino vamos a ver si realmente, si los alumnos y las alumnas reciben más información, tienen un contacto más directo con el contexto profesional y reciben una orientación más personalizada, si realmente esto impacta en sus aspiraciones profesionales y de esta manera repercute en esas oportunidades profesionales futuras. Los resultados fueron muy buenos, se vio claramente que en cuestión de unos años los centros habían evolucionado muchísimo a nivel de innovación educativa, que la formación del profesorado en general de asignatura en materia de orientación y esa inclusión de la orientación, esas pinceladas de vincular las asignaturas con la aplicación práctica, con profesiones concretas, tenía mucho impacto en el aprendizaje significativo de los alumnos, porque ¿para qué me va a servir esto que estoy aprendiendo? Y también fortalecía muchísimo esas relaciones intracentro, para poner la orientación en el centro, pero sobre todo esas relaciones nuevas abiertas al exterior. Y bueno, con estos resultados, el proyecto pasó a formar parte de la política educativa en 2018, con lo cual a nosotros nos es un súper ejemplo y que estamos en proceso aún, de hecho estamos en una fase muy incipiente, pero lo que hemos ido haciendo durante estos años ha sido un proceso de adaptación y de transferencia de conocimiento, y aquí os pongo un poco cuál es la analogía de los Gatsby Benchmark. Nosotros desarrollamos el modelo Excellence, que está dividido en 10 claves, añadimos un par de claves más de las que definieron en Inglaterra. Para llegar a estas 10 claves no lo hicimos solos, sino que iniciamos también una fase de contraste y testeo con expertos del sector educativo a todos los niveles, desde profesorado, equipos directivos, académicos, y entre todos acabamos definiendo esas 10 claves de referencia y los indicadores, las preguntas que contrastan si lo estamos haciendo bien o tenemos áreas de mejoras en cada una. De la figura del Career Leader, nosotros estamos en este momento impulsando y formando a este nuevo perfil que hemos denominado coordinador y coordinadora de estrategia académico-profesional, el CEAP. Espero que dentro de un tiempo la palabra CEAP resuene en ciertos entornos por lo menos. Y de ese proyecto piloto, nosotros también hemos iniciado nuestro propio proyecto piloto que se llama Excellence, Escuelas que Inspiran, y ahora os voy a contar un poquito más sobre esto. Modelo Excellence, ¿qué es? Pues un modelo de referencia que proporciona una visión innovadora y estratégica para los centros educativos. Define 10 claves y proporciona a los centros una herramienta de autoevaluación que es gratuita y online en excellence.es. De esta manera los centros pueden hacer un primer contraste y ver de qué manera están cumpliendo cada una de esas claves, porque van a recibir un informe personalizado que les dice, que indica
bueno, qué nivel de progresión, ¿no?, de consecución de objetivos tienen en cada una de ellas. Pero no solo eso, sino que también les devuelve una serie de recursos, buenas prácticas y recomendaciones para poder avanzar en ellas. La idea no es que esta evaluación sea una foto fija de aquí, en este punto estoy y aquí nos vamos a quedar, para nada. Se trata de iniciar un proceso de mejora continua. Y por eso un elemento clave también es que está dirigida a departamentos de orientación, pero también a los equipos directivos. Sin el apoyo del equipo directivo es imposible que un proyecto cale de manera transversal en el centro. En esta ruleta, estas son las famosas 10 claves que se estaba avanzando. Como veis, se ve de manera súper clara, son áreas muy concretas que a su vez podemos identificar en áreas un poquito más grandes que, bueno, en función del código de colores, voy a pasar un poco por encima. Hay claves que tienen que ver con la evaluación, coordinación, con esa coordinación estratégica intracentro, con esa involucración de todos los agentes que os venía contando. Otras que tienen que ver con el alumnado y las familias como agente activo en la orientación en sus casas, pero también de cómo se relacionan y cómo participan en el contexto de los centros educativos. El alumnado, cómo el alumnado tiene que recibir una orientación muy personalizada. Cada uno somos un mundo, tenemos gustos, necesidades e intereses muy distintos, con lo cual amerita que se dedique tiempo y que los orientadores y orientadoras puedan dedicar ese tiempo. También hay un área específica que tiene que ver con el contenido curricular, cómo infusionamos es la orientación en cada una de las asignaturas. ¿Cómo se hace? Se trata de, pues eso, dar el contexto un poco profesional, qué profesiones están asociadas a estas áreas, para qué sirven estas herramientas concretas que estamos trabajando a nivel teórico en las clases. Y como veis, también hay un peso muy importante de casi un tercio de estas 10 claves que tiene que ver con el mundo profesional. Como os decía, el acercamiento entre el mundo educativo y el mundo profesional es cada vez más importante. Hay estudios, bueno, la OCDE lleva muchos años trabajando en esta temática y hace unas semanas han publicado un informe que evidencia que los alumnos y alumnas que han recibido orientación profesional, información de mercado, nuevas profesiones y demás, tienen... ¡Wow! Vale, voy a acabar con las claves, no pasa nada. Realmente experimentan, tienen una trayectoria profesional más exitosa. Y esto tiene que ver con muchos factores. Ha sido un estudio longitudinal a lo largo de 10 años de cómo esa información, de cómo esas experiencias, de entender realmente cuál es el día a día en cada profesión, realmente repercute para bien en que los alumnos puedan tomar decisiones teniendo en cuenta autoconocimiento, reflexión, exploración del contexto, ver qué oportunidades, a qué formaciones puedo acceder y a qué profesiones puedo llegar. Y, por supuesto, los itinerarios posobligatorios, la oferta formativa ya no se reduce a caminos lineales. La pregunta ya no es si voy a la universidad o estudio un ciclo de formación profesional. Las posibilidades se han multiplicado, con lo cual los alumnos tienen que ser conocedores de ella. Y, bueno, esto me lo puedo guardar para otro momento y ya os hablaré del proyecto piloto. Muchísimas gracias y, María.